Ahora sí, clase número 5. Mauricio, bendiciones, saludos. Está con la familia ahí, bendiciones, hermana Susana. El Dani también apareció ahí, que te bendiga, Daniel. Bendiciones, Nati. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, ¿ya? Mateo capítulo 5. Voy a compartir la Biblia, ya después voy a compartir el PPT, ya voy a compartir la Eastword, para que vayamos leyendo desde aquí, para que veamos el contenido. ¿Ya? En primer lugar, lo que vamos a revisar es el contenido del sermón de esto. A esto se le puso el Sermón del Monte. Ya aquí vamos a ver varios títulos. Los títulos no vienen integrados en la escritura. ¿Ya? De hecho, ni los capítulos ni los versículos son originales de la escritura. ¿Ya? La escritura, digamos, los originales se escriben. El Nuevo Testamento está escrito en griego, está escrito en una forma que se llama scripto continua, es decir, que se escribe sin dejar espacio entre las palabras. Obviamente había que ahorrar material, el material no era barato en el que se escribía, y se escribe todo, ¿verdad? Habían papiros que se escribían la mayoría todo en mayúscula. Ya después algunas copias se encontraron también con escritura minúscula, pero no había ni separación de capítulos, ni separación de versículos, ni los títulos que están puestos aquí. Ya los títulos se pusieron tiempo después, junto también con lo primero se hizo la división en capítulos y tiempo después se hizo la división en versículos. ¿Ya? Así que vamos a mirar aquí el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ya son tres capítulos completos donde Jesús habla en el Sermón del Monte. Si ustedes se fijan aquí, están en rojo las palabras de Jesús. Y si ustedes tienen una Biblia también donde destaquen en rojo las palabras de Jesús, van a ver que los tres capítulos están en rojo completamente, excepto el versículo 1 de capítulo 5. Luego el 6 todo en rojo, y el 7 todo en rojo, excepto el final, que es donde concluye, donde dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese es el epílogo del Sermón del Monte. Y luego en el capítulo 8, si vemos, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ya, es decir, bajó del monte, se terminó el sermón. ¿Ya? Entonces vamos a ver en primer lugar el contenido de aquello que llamamos el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte lo entendemos solo en Mateo. Ya vamos a ver que en Marcos no hay casi nada del Sermón del Monte, un par de versículos que los vamos a revisar ahí, pero muy poco del contenido del Sermón del Monte. Y Lucas tiene bastante de contenido del Sermón del Monte, pero no lo tiene en un solo sermón. Ya lo tiene en, digamos, digregado en varias partes del Evangelio. Entonces también vamos a ver o recordar un poquito cómo se cree que se construyó también esto en base a lo que se cree era un documento que contenía varios dichos de Jesús, y en este documento estarían registradas estas palabras que Mateo decide poner en un solo sermón y que Lucas va a ir poniendo en distintas partes de las enseñanzas de Jesús. Entonces, en primer lugar, cuando comienza el Sermón del Monte, dice: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esta expresión me gusta mucho. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Fíjense en primer lugar esta expresión, ¿ya? Abriendo su boca les enseñaba diciendo. No sé si les parece, es como redundante, ¿verdad? No les va a hablar con la boca cerrada. Pero ¿por qué lo pone? ¿Por qué lo pone Mateo? ¿Verdad? Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es decir, la importancia de lo que va a salir de la boca. Ya cuando Jesús abre la boca, entonces es como que la vida eterna está a nuestra disposición. Cuando Jesús abre su boca, las palabras que van a salir de ahí es para darle importancia, para enfatizar aquello que se viene. Ya, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Vamos a ver que Lucas usa otra expresión. Dice: alzando su vista hacia sus discípulos.
Ya son expresiones que los evangelistas ponen ahí para darle dramatismo e importancia a lo que viene. Primero vienen las bienaventuranzas. Ya toda esta sección, que es la bienaventuranza, los que se recuerdan del año pasado, como les dije, hicimos una serie completa de cada una de las bienaventuranzas, porque para mí de verdad esto fue maravilloso, ya entenderlas de la forma en que las entiendo ahora. Porque antes yo las entendía bien legalistamente. El Sermón del Monte tiene un peligro, ¿ya? Y el peligro es que se puede leer de forma legalista. Es decir, se puede leer como que fueran eh, demandas o compromisos, digamos, de comportarse de cierta manera, ¿ya? Entonces, alguno leyendo el Sermón del Monte puede sentirse muy, digamos, condenado, falto, fuera de, digamos, porque de verdad, o sea, son como muchas condiciones que uno obviamente no cumple y uno puede decir, chuta, entonces quedé excluido, quedé fuera. El estándar del Sermón del Monte tiende a ser mucho más alto que el de la ley de Moisés, pero vamos a ver qué sentido tiene esto, ¿ya? Tiene un sentido realmente edificante y muy potente. Entonces, cuando empecé a revisar las bienaventuranzas, generalmente las bienaventuranzas se predican así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, inmediatamente viene la exhortación: tenemos que ser pobres en espíritu, ¿ya? ¿Y cómo hacemos para ser pobres en espíritu? Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Tenemos que ser... pero generalmente la predicación sobre la bienaventuranza está sobre la base de que no somos demasiados pobres en espíritu como deberíamos serlo, ¿verdad? Y que necesitamos ser más pobres en espíritu. Y que mientras no seamos más pobres en espíritu, entonces quedamos excluidos del reino de los cielos. Entonces, es una predicación que inmediatamente, ya partiendo la predicación, nos deja fuera. Ya necesitamos hacer algo para entrar. Necesitamos ser pobres en espíritu para entonces ser parte del reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos. Ya luego viene bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, también, ¿verdad? Yo recibí esta enseñanza donde decía, los que lloran se refiere a los que lloran a causa de su maldad, a causa de su pecado, y habla del arrepentimiento. Entonces necesitamos arrepentirnos más, no nos hemos arrepentido lo suficiente, necesitamos arrepentirnos más todavía de nuestros pecados, entonces para poder recibir el consuelo del Señor, y etcétera. Cada bienaventuranza era como que fuera exigencia tras exigencia que se iba poniendo sobre la... Entonces yo creo que por eso, por ese tipo de enseñanza, yo, como les comenté en algún momento, por varios años dejé de lado el Sermón del Monte. Ya no, como que algo sentía ahí que como que hacía ruido. Pero la verdad es que me hacía ruido la interpretación del Sermón del Monte, no, digamos, el Sermón del Monte propiamente tal. Entonces, cuando comienzo a mirar nuevamente las bienaventuranzas y ya comienzo a mirarlas, yo creo, con una mirada más madura en la fe, me doy cuenta que cada una de estas cosas que hay aquí están mostrando a Cristo, se están refiriendo al propio carácter de Jesús. Entonces me doy cuenta que Jesús en realidad es el pobre en espíritu, que Jesús es quien llora, ¿verdad? Juntamente con la miseria humana, que Jesús es el manso. Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Que Jesús es quien cumple todo, cada uno de las bienaventuranzas, y que nosotros al estar en Cristo las cumplimos en Él. Es decir, las bienaventuranzas no son tanto una exigencia de comportamiento, sino que están mostrando quiénes somos ahora en Cristo. Está mostrando algo que obtuvimos por la fe. Ya, nosotros fuimos salvados por la fe, fuimos posicionados como hijos de Dios, fuimos metidos en Cristo, ahora nos encontramos en Cristo y ahí tenemos una nueva identidad. Las bienaventuranzas definen esta identidad. Entonces, cuando vi las bienaventuranzas como una definición de quién yo era, entonces cambió todo. Entonces, de pronto, las bienaventuranzas me resultaron hermosas, cada una de ellas. Me resultó una lectura muy edificante porque es como que me estuviera describiendo, descubriendo al nuevo hombre que había nacido en Cristo. Y entonces entendí que todo el Sermón del Monte
se dirige a la nueva creación en Cristo. El sermón del monte no es para el hombre carnal. El sermón del monte Jesús lo dirige a una nueva creación, a una nueva criatura. ¿Ya? Y eso es muy fuerte, muy potente porque Jesús está empezando el ministerio. ¿Ya? Jesús inicia su ministerio, podríamos decir su primer sermón público, y es como que Jesús no le hablara a los pecadores, como que Jesús le hablara a esa nueva creación que van haciendo, ¿ya? A esos regenerados, ya por el Evangelio, aunque él aún no había muerto, aunque el Espíritu Santo todavía no venía, Jesús le está hablando a una nueva generación de seres humanos y les está diciendo, ustedes son felices. Bienaventurados es la traducción de la palabra Macarios, y Macarios significa muy felices. De hecho, la expresión Macarios es una expresión como que enfatiza lo grandioso que es la felicidad. ¿Ya? Por eso algunos se traduce, ¿verdad? También hay como dichosos, ya bienaventurados, dichosos, muy felices, ¿verdad? Y los bienaventurados son los que han puesto la fe en Cristo y un poco las bienaventuranzas los están describiendo, ¿ya? Y puedo yo ahí tener un espejo del nuevo hombre, de cuál es el nuevo hombre, de qué pinta el nuevo hombre, porque el nuevo hombre tiene el carácter de Cristo, el nuevo hombre tiene las características de Jesús. Entonces, el nuevo hombre es por naturaleza pobre en espíritu, ¿ya? Y fíjense, pobre en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, ¿ya? También hay un elemento de contraste muy fuerte en cada una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Son pobres en espíritu los que reciben un reino. ¿Ya? Entonces, ser pobre con poseer un reino es como una contradicción. Ya hay una contradicción implícita en cada bienaventuranza. Ya la más fuerte, por ejemplo, está bienaventurados los que lloran, ya porque recibirán consolación. Está diciendo muy felices los que lloran. Y nosotros entendemos que los que lloran no son los felices, llorar es como de tristeza, ¿verdad? Pero bienaventurados, felices los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Ya? Felices los mansos porque recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, los del limpio corazón porque verán a Dios, los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, los que cuando por mi causa, ¿verdad?, sean vituperados y perseguidos y se diga toda clase de mal contra ellos mintiendo. Entonces, estas bienaventuranzas yo las veo así, son el reflejo de una nueva creación y es verdaderamente quienes somos en Cristo, ya quienes somos, y mirando esto nos vamos conformando a esa imagen, ya vamos asumiendo una nueva identidad que es finalmente la propia identidad de Cristo. Inmediatamente esto se refuerza con los versos que vienen a continuación, porque Jesús les dice directamente, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo, ¿ya? Aquí refuerza el punto que descubrí en las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Verdad? Pensando que Jesús lo que está haciendo es enfatizar la identidad de una nueva creación. Y aquí cuando Jesús les dice, ustedes son la luz y la sal, está enfatizando quiénes son, ya quienes somos en Cristo. Y allí esto es muy importante, ya quienes somos en Jesús, la nueva creación es quienes somos. Ya no somos el viejo hombre, ya no somos ese que está condenado por la ley. Somos una nueva creación en Cristo y tenemos que asumir de una vez por todas una nueva identidad. Y ese es el llamado del Evangelio, asumir una nueva identidad, despreciar una identidad anterior, ¿verdad? Esa es como la figura de la circuncisión. Ya la figura del bautismo está asociada a la circuncisión. Ya como en la circuncisión dejábamos atrás un prepucio, olvidado en el desierto, ¿verdad? Ahora dejamos atrás una antigua vida, una naturaleza caída en Adán, la olvidamos para asumir una nueva naturaleza en Cristo. Esta nueva creación en Cristo es luz y es sal en el mundo. Ya es sal
de la tierra y es luz del mundo. ¿Ya? A continuación viene una sección también muy importante porque muestra a Cristo como el legislador. Mateo tiene una intención muy clara con esto, que es mostrar a Cristo como el segundo Moisés. Ya, esa es la intención del monte. Jesús sube al monte de la misma manera que Moisés sube al monte. Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos. Jesús sube al monte a recibir, digamos, a dar una palabra, a entregar una nueva ley, ¿ya? Porque aquí se pone el manto del legislador y pone su palabra por sobre la palabra de Moisés. Ya dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Está haciendo una alusión directamente a la enseñanza de la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí es donde algunos tratan de arreglar un poco, ¿verdad? Para que no produzca tanto conflicto. Y dicen, no, Jesús la verdad estaba en contra, no de la ley de Moisés, sino que estaba, digamos, negando un poco la enseñanza que se hacía de la ley de Moisés. Sí, en parte es verdad, pero el yo digo de Jesús es muy potente. ¿Ya? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era una enseñanza que iba muy acorde con la ley. Ya, obviamente la ley enseñaba a no matar, la ley enseñaba a no asesinar. Sin embargo, Jesús dice, pero yo os digo. Es decir, él dice, la ley dice esto, pero yo les digo y dice algo superior, dice algo más alto, ¿verdad? Es como que la ley te condenaba hasta aquí, ¿verdad? Yo te digo, bajo una nueva mirada, que la ley te condena mucho más de lo que creías que te condenaba. Es como que Jesús está reforzando la ley de Moisés, ¿verdad? Y ese es el punto que nosotros tenemos de diferencia con los antinominianos. Ya hay todo un movimiento que es un movimiento de anti-ley, que no es nuevo, es muy antiguo. De hecho, una de las primeras herejías que aparecen, ¿verdad? Digamos, en la historia del cristianismo, tiene que ver con precisamente desechar la ley, de ir en contra de la ley. ¿Ya? Hay una herejía muy antigua que decía que el Dios del Antiguo Testamento en realidad era el demiurgo, que era como un demonio para los griegos, y que él había escrito el Antiguo Testamento. Entonces, se sacó todo el Antiguo Testamento, se veía el Antiguo Testamento como, digamos, un Dios malo que había hecho el Antiguo Testamento, y que Jesús venía a librarnos de ese Dios malo. Y entonces, de esas herejías muy tempranas en la historia del cristianismo, viene una concepción antinomianista que, digamos, como que rechaza la ley, que mira en menos la ley, no hay que considerar la ley porque ahora tenemos la gracia. Sin embargo, aquí Jesús no está despreciando la ley. Jesús no dice, ¿saben qué? Olvídense de Moisés. Ya no corre más Moisés porque llegué yo. Lo que dice Jesús es, lo que Moisés les dijo, ¿ustedes creen que es hasta aquí? No, es más allá, es más potente. Lo que ustedes pensaban que condenaba, condena mucho más. ¿Ya? Es decir, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No solo que lo mate es una ilustración para hablar incluso del enojo. Entonces Jesús está reforzando la ley de Moisés. Jesús le está dando fuerza a la ley. ¿Ya? Y en el Evangelio, la ley tiene mucho más fuerza. La ley condena mucho más. ¿Ya? Porque en el Evangelio entendemos realmente y aceptamos que por la ley estamos muertos, que por la ley somos condenados, que por la ley no tenemos ninguna posibilidad de acceder, digamos, de que Dios nos mire con cierta gracia o con cierto favor. ¿Ya? Entonces, en el Evangelio la ley condena plena y totalmente, y Jesús lo que está haciendo aquí es una demostración del poder de condenación que tiene la ley. Ya la sube, la levanta, ya le da fuerza, le da una nueva mirada y la refuerza. Eh, y a la vez está mostrando una, podríamos decir, una ética, que es la ética, podríamos decir, esto es la base, el Sermón del Monte siempre ha sido la base de la ética cristiana. Está mostrando una ética desconocida hasta ese momento, ¿ya? Porque está mostrando una persona que no se enoja contra su hermano. Entonces, fíjense, ¿qué clase de ser humano es ese? ¿Verdad? Que no desea el mal contra su hermano. Nunca, jamás.
Jesús también, a través de estas sentencias, se está describiendo a sí mismo. ¿Ya? Jesús es el único ser humano que jamás ha odiado a su hermano, ya que nunca se ha en ese sentido enojado en el sentido de querer el mal para él. Entonces Jesús se describe a sí mismo en todo el Sermón del Monte. Está hablando de quién es él. Es una ética desconocida para este mundo, es una ética que es sobrehumana, ¿ya? Y es esa ética la que alcanzamos cuando entendemos qué es la nueva creación. O sea, esto lo vivimos en la nueva creación. Lo vivimos parcialmente porque siempre tenemos la tensión entre la carne y el espíritu. Sin embargo, lo vivimos en el espíritu. La nueva creación en Cristo, fíjense, el apóstol Pedro dice, aquel que ha nacido de Dios no puede pecar porque nació de Dios. Entonces, cuando Dios te mira, ve una nueva creación en Cristo y esa nueva creación no peca, esa nueva creación es perfecta, es plenamente santa porque nació de la simiente de Dios. La antigua creación, el antiguo Adán, ¿verdad? Ese viejo hombre que va a la muerte es quien finalmente tiene deseos engañosos, quien intenta, quien tiene miedo del futuro, quien tiene desconfianza, quien quiere ganar por las de él, quiere engañar a otro para sacar ventaja. Es esa vieja creación la que Pablo dice, despójense del viejo hombre. Ya, esa creación es la que finalmente muchas veces viene, vence en las batallas mentales y hace que los cristianos pequen, caigan, dañen, y etcétera. ¿Ya? Porque ocurre, los cristianos seguimos pecando por la influencia de esa vieja naturaleza, de esa antigua naturaleza. ¿Ya? Aquí no se trata de sacarse el pillo ni nada, ¿verdad? Ni de eso, ¿verdad? Porque hay una expresión de Pablo que es muy fuerte. Pablo dice, de tal manera que si peco, ya no soy yo quien hace aquello, ¿verdad? Sino, eh, él habla de esa antigua carne, de la antigua naturaleza, de la carne, de ese mal que mora en él, que habita en sus miembros. Eh, Pablo parece en ese verso como que se estuviera sacando el pillo, ¿verdad? Diciendo, no, no soy yo quien peca. Pero no se trata de eso, se trata de afirmar nuestra identidad, ¿ya? De quiénes somos en Cristo. Somos una nueva creación y estamos en tensión con una antigua creación. ¿Ya? El reto de Pablo es despójense del viejo hombre, que cada vez quede menos de él, que cada vez el vestigio se vaya haciendo más pequeño, menos influyente. Fortalezcanse en el hombre interior por su espíritu. Eso es, sean cada vez, digamos, tomen más autoridad de ese nuevo hombre, sean más como la nueva creación. ¿Ya? Y esa nueva creación tiene una ética que es desconocida para este mundo, es una ética que ama al enemigo, es una ética que bendice al que lo persigue, es una ética totalmente fuera de cualquier estándar humano. ¿Ya? Es una ética de alguien que no se enoja con su hermano, eh, que no ofende. La siguiente, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Entonces está hablando de que la ley no solo condena el adulterio físico, sino que la ley condena el adulterio del corazón. La ley condena el cuando uno mira a una mujer con cierto deseo de tenerla y dice, eso ya es adulterio en el corazón. Y la ley lo condena, ¿verdad? Y la ley lo juzga. Entonces, nuestro viejo hombre perdió totalmente la carrera, está absolutamente condenado. ¿Ya? La ley nos condena ya cuando estamos en Adán. La ley nos condena totalmente, ¿ya? Pero hay una nueva creación que se levanta, ¿ya? Y es a ella quien se dirige el sermón de la montaña, ¿ya? Entonces, el sermón de la montaña, por un lado, destruye al hijo de Adán y fortalece al hijo de Dios, ¿ya? Destruye nuestra esperanza carnal de alcanzar la salvación, ¿verdad? Y fortalece y da esperanza a la nueva creación en Cristo. Nos muestra el camino, nos muestra nuestro norte, nos muestra quiénes somos en Jesús, ¿ya? Y una pureza así es la pureza de la nueva creación, del nuevo hombre que ha nacido en Cristo.
¿ya? Hay que tomarla, hay que creerlo, ¿verdad? Y hay que empezar a vivirlo por la fe, ¿ya? No vamos a tener el tiempo de ver cada sentencia. Sigue diciendo Jesús, fue dicho a los antiguos, pero yo les digo, eh, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, más yo digo, y termina con esto que es amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Que es como yo le digo, eh, el pináculo de la ética cristiana, ¿verdad? Lo que distingue a un creyente de cualquier otro, ¿verdad? El amar al enemigo, ¿verdad? Eso es totalmente revolucionario, es parte de una ética no conocida, no alcanzable para el ser humano, sin embargo, es la característica principal de la nueva creación en Cristo, ¿verdad? Los que aman y bendicen a aquellos que los persiguen. Y yo sé que cada uno de ustedes va a tener la oportunidad en algún momento de hacerlo, ¿verdad? De cumplirlo, de tener a alguien que te persiga, que hable mal de ti, que te dañe, y tú vas a tener la posibilidad de bendecirlo, ¿verdad? De amarlo. Y cuando lo hagas, vas a sentir satisfacción en tu corazón porque quien lo hizo no fue el hijo de Adán, quien lo hizo fue esa nueva creación en Cristo, que está creciendo, fortaleciéndose en ti, que es tu nueva identidad en Jesús, ¿verdad? Luego de nuestra muerte, la muerte de nuestra carne, solo quedará el nuevo hombre, ya no digamos, influido por la naturaleza caída de Adán, ya entrar en una condición de pureza. El nuevo hombre será liberado de esa influencia terrenal, digámoslo así, y la Biblia dice, seremos tal como Él es, le veremos tal como Él es, y seremos vueltos y hechos a su imagen completamente. Ya, y ahí vamos a mirar todas las bienaventuranzas, vamos a ver la otra sección y vamos a saber que somos nosotros claramente, ¿verdad? Eso somos nosotros. Ahora nos cuesta verlo. Y ahora yo les digo, véanse ahí, y algunos van a decir, oh, como que no me veo muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en esta lucha todavía. Ya estamos en esta vida de contradicción, ya donde hay naturalezas peleando, digamos, en nuestro interior. Mateo 6 donde nos habla acerca de hacer justicia, no hacer justicia delante de los hombres, ¿verdad? Para ser vistos de ellos, de dar limosna en secreto. Luego nos enseña el Padre Nuestro, es una sección importante del Sermón del Monte. Ya el Señor dice, ustedes orarán así, ya nos enseña a orar primero en lo secreto, y luego nos dice, ustedes orarán así. Y es el Padre Nuestro completo. Y fíjense esta sentencia que está al final del Padre Nuestro, es importante. Dice, cuando dice, y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Inmediatamente después dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es importante porque es lo único que hay en Marcos. De todo el Sermón del Monte, estos dos versículos es lo único que viene de Marcos. ¿Ya? Lo demás, nada viene de Marcos. El ayuno, tesoros en el cielo, no en la tierra, pone nuestra mirada en la eternidad. No se afanen, esta también es una sección muy importante y muy pertinente para este tiempo. ¿Ya? Quizás es una de las secciones que más necesitamos interiorizar para esta generación y que más esta generación necesita. Ya no se afanen por vuestra vida, que han de comer, que han de beber. Jesús les da seguridad, le está hablando a la nueva creación, recuerden, y les dice, mira, tienen asegurado todo, no se afanen, no se preocupen por lo que viene. Él le ha dado la vida, también les va a dar el vestido, ¿verdad? Él les dio el cuerpo, les va a dar el vestido también. No se preocupen, ustedes concéntrense en el reino de Dios, en su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿ya? Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. ¿Ya cuánto necesita esta generación aprender esto? ¿Verdad? ¿Cuánto necesitamos nosotros ya vivir esto? ¿Verdad? Vivir
un día, con el afán de un día, cada vez. Ya es algo que se necesita mucho. Verso 7, ¿verdad? Habla de no juzguen para que no sean juzgados, con la misma regla con que juzgues se te va a juzgar, ¿verdad? No, de no ponernos por sobre, moralmente por sobre otra persona. El pedid y se os dará, busquen que se van a encontrar, etcétera. La regla de oro, ¿verdad? Todo lo que les gusta a ustedes, que hagan con ustedes, háganlo también a los demás. El árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Que muchos vendrán en ese tiempo diciendo, hemos hecho esto y esto y esto, yo les diré, nunca les conocí. Y termina el Sermón del Monte con esta parábola de la casa sobre la roca, ya diciendo, miren, si ustedes hacen esto que yo les estoy diciendo, si ustedes lo ponen en práctica, lo entienden, entonces van a ser como una casa fundada sobre la roca, que vino la tempestad y se mantuvo. Pero si son oidores olvidadizos, si escuchan esto y después se les olvida y van por la vida, yo lo entiendo como que se olvida quiénes son. Todo el Sermón del Monte está enfocado en darnos una nueva identidad, en enfocarnos en una nueva identidad. Si luego se olvidan de eso y siguen viviendo como hombres normales, van a construir su casa sobre la arena, ¿ya? Sobre la base de sus propias fuerzas, de su propia voluntad, de su propio entendimiento, de sus propias filosofías, y cuando venga la tempestad, la casa se va a arruinar. Es lo que está diciendo Jesús como para concluir, o sea, lo que está redactado ahí como para concluir todo el sermón anterior. ¿Ya? Entonces, ese es el contenido. ¿Ya? El contenido es riquísimo. Para mí son palabras que van más allá de la ley de los profetas. No es otra ley como les voy a mostrar aquí a continuación. Ya no hay que verlo como otra ley o la ley de Jesús, sino que es Jesús revelándonos una nueva vida, una nueva clase de vida, un nuevo estilo de vivir. ¿Ya? Entonces, ahí se está viendo, parece. Sí. El Sermón del Monte, entonces, como les dije antes, se constituye la ética básica del cristianismo, una ética mucho más allá de cualquier tipo de ética humana, digamos. ¿Ya? No es como el código de Hammurabi, ¿verdad? Es excelsa, ¿verdad? Es mucho más allá de cualquier cosa que el hombre haya hecho. Está dirigida a la nueva creación en Cristo, no es otra ley, ¿verdad? No son demandas para salvación, sino que más bien están delineando la identidad del salvado, del redimido en Cristo, están delineando una nueva identidad, están mostrándonos, ¿verdad? La apertura a una nueva vida. ¿Cómo es esta nueva vida en Jesús? Las bienaventuranzas distinguen la nueva identidad del creyente y finalmente Mateo muestra a Jesús como un nuevo Moisés, ya como un nuevo legislador. Veamos en los otros evangelios, ya dice el Sermón del Monte en Marcos y Lucas, ya porque eso es importante. En Lucas es donde más se puede encontrar un paralelo en Lucas 6, ya en Lucas 6 del 17 al 20. Sin embargo, Lucas no lo pone sobre un monte, sino sobre un llano. Entonces, a veces a este sermón en Lucas se le llama el sermón de la llanura. Entonces tenemos el sermón de la montaña en Mateo y el sermón de la llanura en Lucas. Eh, como les digo, según cómo estamos mirando los evangelios, cada evangelista decidió la utilización de las palabras como mejor le parecía, para dar énfasis a lo que quería mostrar. Mateo le interesa mostrar un segundo Moisés y por eso lo pone en un monte. Ya Lucas no tiene ese interés, ya no tiene el interés de que lo identifiquen con Moisés, le está hablando a un público griego, ya Lucas mismo es griego, entonces le está hablando a un público más pagano, ¿verdad? Entonces no le interesa tanto mostrar a Jesús como un segundo Moisés, entonces solamente habla de un lugar plano, ¿sí? De un lugar plano. Los, digamos, los teólogos más conservadores tratan de hacer que sean verdad los dos y puede ser, ¿verdad? O sea, algunos dicen, no, es que desde el mar se ve como un monte, pero estando sobre el monte se ve como un plano, como una llanura.
Ya está bien, ya, pero finalmente eso no es lo importante, ya finalmente es la intención que tuvieron los evangelistas, un lugar llano en compañía de sus discípulos. Eh, Dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres eh, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que nos decía Mateo? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué es lo que dice Lucas? Y alzando sus ojos a sus discípulos, decía. No, son cosas distintas. Uno le puso el énfasis a que abría la boca, el otro que levantaba la mirada. Son expresiones distintas para adelantar la importancia de lo que viene. Ya son figuras retóricas poderosas para mostrarnos que lo que viene es importante. Entonces, en Lucas 6 hay no todas las sentencias, ya algunas sentencias están ahí en Lucas 6 y las otras están repartidas en distintos lugares del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en Lucas 11, fíjense, Lucas 6, saltamos al 11, está toda esta parte del Padre Nuestro. Y dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, etcétera. ¿Verdad? El Padre Nuestro no está junto con las bienaventuranzas, sino que está muchos capítulos más adelante en Lucas 11. Ya en el mismo Lucas 11, pero en el verso 33, está esta sección, ¿verdad? De que nadie pone una luz debajo de un almud, sino en el candelero, para que todos vean, ¿verdad? Todo esto de la luz y la sombra que aparece en Mateo en el Sermón del Monte, aparece en Lucas 11, final del capítulo. En Lucas 12 aparece la sección del afán. ¿Recuerdan la última sección del Sermón del Monte? En la sección del afán, no se afanen por el día de mañana, etcétera. Eso aparece en Lucas, pero en el capítulo 12. Ya no se afanen por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y aparece casi palabra por palabra, ya con Lucas. Por eso se cree que ambos evangelistas, tanto Mateo como Lucas, escriben viendo el mismo documento. Es decir, toman un documento como fuente donde ellos lo escriben, porque sería muy, ¿verdad?, extraño que ambos escribieran y escribieran exactamente las mismas palabras. Entonces, se entiende que Mateo y Lucas tuvieron el mismo documento a disposición cuando escribieron el Evangelio y a ese documento le pusieron nombre. ¿Ya? Lo vamos a ver. Otras partes, Lucas 16, del 13 al 18, está también una sección donde se incluye en el Sermón del Monte, Mateo le incluye, que es cuando dice que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque amar a uno y aborrecer a otro, habla de Jesús y las riquezas. Eh, y también la parte del divorcio, ¿ya? Aquí habla todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Eso también aparece en el Sermón del Monte, pero aquí aparece en otro sermón en el capítulo 16. En cuanto a Marcos, Marcos no tiene prácticamente nada del Sermón del Monte, excepto este pasaje de aquí, de Marcos 11, del 24 al 26. Dice, por tanto, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se recuerdan que les dije que pusieran atención a la última parte del Padre Nuestro en Mateo? Es esta misma expresión. Entonces, terminando, Mateo termina el Padre Nuestro e incluye este pedazo que aparece aquí, ¿verdad? Para darle fuerza al perdón a nuestras deudas, ya como que hace una ampliación de esa sección del perdón a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿ya? Que aparece en Marcos. Entonces lo que se cree, como ya lo hemos visto en, digamos, el año pasado, creo que lo revisamos también, lo que se cree es lo siguiente, eh, que esto se conoce como el problema sinóptico, ¿ya? Y se conoce como la teoría de las dos fuentes.
tenemos por un lado entonces, aquí tengo el lapicito, pero yo quiero, esto se conoce como la teoría de las dos fuentes, que es como la más aceptada ahora. Se cree que, por un lado, el Evangelio de Marcos es una fuente, es decir, es un escrito eh, que Marcos construye de su propia autoría sin basarse en ningún otro escrito anterior, y que por otro lado hay otro documento ya que se cree perdido, donde hay varias expresiones y enseñanzas aisladas de Jesús. A esto se le llama documento Q, ¿ya? O le han llamado, la crítica bíblica le ha puesto este nombre. Documento Q viene de fuente, ¿ya? De esa palabra que no sé bien cómo se lee, es alemán, ¿ya? Que significa fuente en alemán. Entonces, este documento Q se cree que tenía la mayoría de las expresiones del Sermón del Monte, ¿ya? Y Mateo luego, Mateo escribe teniendo en cuenta y teniendo a la vista estos documentos. Ya, por un lado, tiene a la vista el documento de Marcos y tiene a la vista el documento Q. Y por otro lado tenemos a Lucas, que también tiene a la vista ambos escritos. Tiene a la vista Marcos y tiene a la vista Q. Y Mateo con Lucas no se ven. Es decir, cuando Mateo escribe, no conoce el Evangelio de Lucas, y viceversa, cuando Lucas escribe, no conoce el Evangelio de Mateo. Ya, así es como se cree que se compuso, que se compusieron los sinópticos. Ya, a esto se le llama el problema sinóptico, porque es un problema, por ejemplo, de que dos evangelistas tengan escritos con las mismas palabras una tras otra. ¿Ya? Entonces, uno dice, no, esto claramente fue escrito de otro documento anterior. ¿Ya? No sé si alguno es profe aquí, cuando de repente le toca revisar las pruebas y un alumno escribe una respuesta y el otro escribe exactamente lo mismo con las mismas palabras. Entonces uno dice, oh, aquí pasó algo, ¿verdad? Aquí hubo traspaso de información, ¿verdad? Este es un problema. Entonces, a eso se le llamó el problema sinóptico. Y después de varios estudios que se hicieron, esto es como lo más aceptado, la teoría de las dos fuentes, ya con Marcos y el documento Q, que dan a luz a Mateo y a Lucas. Entonces, el Sermón del Monte, casi en su totalidad, sería original de este documento perdido, ¿verdad? De esta fuente, de aquí. ¿Ya? De aquí sería original la mayor parte del sermón de la montaña. Eso. Ya, Disculpe, pastor, ¿y de dónde salió ese documento Q? no, no apareció, no está. Ya, es un documento que se cree que alguna vez existió, ¿ya? Pero sería un documento perdido, ¿ya? Se cree porque o sea, porque hay similitudes como esta del Sermón del Monte, que está en Mateo, que está en Lucas, pero que no está en Marcos. ¿Ya? Entonces, no lo sacaron de Marcos, ¿no? Lo sacaron de otra parte. Y obviamente ambos lo sacaron de algún lado, porque las anotaciones son exactas palabra por palabra. ¿Ya? Entonces, de ahí se empezaron a hacer estudios y claramente es una teoría, ¿verdad? Pero es la teoría más aceptada hasta el momento. Entonces, se cree que fue un documento que tuvieron a la vista tanto Lucas y Mateo para cuando ellos escribían el Evangelio, lo tenían ahí, ya para ayudarse en la construcción de su Evangelio,
pero que luego se perdió y no llegó a nosotros. Ya han habido varios intentos de reconstruir el documento Q, pero la verdad no han convencido mucho a la mayoría, así que han sido intentos que han quedado ahí como son más bien desconocidos, ¿ya? Así que eso, mi hermano Mori, no tenemos ni siquiera certeza de que exista, ¿ya? Se cree, ¿no?, que existe. Eh, Así que eso, ya para que lo tengan presente, por si ahí lo escuchan de repente y todo eso. Ya, así que eso con el Sermón del Monte, mis amados, ya quería compartirles esta visión particular. Si alguno no vio o no estuvo para las predicaciones de las bienaventuranzas, ya bueno, están en el libro, no quiero promocionar el libro, pero están ahí. Y están también no sé si las tenemos grabadas, no me acuerdo. Ya, pero ahí están. Ya, sí. No es la intención motivar, pero ahí están. Eh, y yo creo que vamos a ir tocándolo también. Este domingo vamos a hablar acerca de la oración, ya de cómo los evangelios nos muestran la oración de Jesús. Y vamos a tocar esta oración del Padre Nuestro y vamos a tocar la oración de Juan 17, ya de la oración sacerdotal de Jesús. Ya porque ahí el día domingo nos tiramos con todos los evangelios a la vez. Ya entonces vamos a hacer este contraste también entre el Padre Nuestro y la oración sacerdotal de Jesús. Tiene algunas cosas muy interesantes que decirnos ya juntas, pero ahí no les adelanto más. Ya el domingo lo vamos a revisar para ver también la mirada distinta que tienen ambas. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte antes de, antes de concluir. Ya no leímos mucho hoy día porque nos fuimos como a ver una parte muy extensa, muy grande, de 3 capítulos completos. ¿Ya? Entonces, por eso no leímos, ¿ya? Pero fuimos mirando. ¿Roberto? Sí, pastor, en cuanto a la, podríamos decir, radicalidad que a simple vista se ve de algunos mandatos de Jesús en el Sermón del Monte, claro, quizás para nosotros es solucionable desde la teología quizás como ya de Pablo, así como que por nuestras propias fuerzas no podríamos, pero sí gracias al sacrificio de Jesús y lo que sabemos. Pero mi duda es cómo, o quizá especulando, cómo lo habrán tomado las personas en ese momento del sermón, sin saber ya todo el desarrollo posterior o la importancia del sacrificio. Porque para ellos simplemente era escuchar mandato tras mandato. No hay como una solución ahí, no sé, por Sí. ejemplo, que Jesús hubiera dicho, no, pero espérense que después van a poder, como que esto tiene Aguántense, don otro... Pablo. Claro, Aguántense claro, unos años a Pablo. Sí, sí. exacto. No, sí, mira, esa es una constante, ya es una constante pregunta, incluso cuando Jesús habla del uso de las parábolas. Ya, la otra vez te acuerdas que hay una expresión cuando Jesús les dice a sus discípulos, les dice, mire, a ustedes les corresponde, ¿verdad?, saber los secretos del reino de los cielos, pero a los de afuera por parábolas todas las cosas para que viendo lo entiendan y para que viendo no vean y para que escuchando no entiendan. Entonces, es una constante cuando uno va en los evangelios, como que Jesús habla sin tener esperanza de ser entendido en ese momento. ¿Ya? Y es bien fuerte, ya no sé cómo decirlo, como que Jesús como que se adelantaba a la venida del Espíritu Santo. Incluso yo lo veo en las palabras cuando Jesús les dice a los discípulos, por ahora tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque hay muchas cosas que los discípulos entendieron incluso después de que Jesús resucitó, ¿ya? Y que estaban veladas, incluso ellos estando con Jesús. Entonces, la predicación de Jesús yo la veo de esa manera, es como que Él estaba anunciando algo que sabía que superaba el entendimiento de cualquier persona en ese momento, ¿ya? Y Él lanzó eso, sabía que iba a quedar registro, pero finalmente descansa en la obra del Espíritu Santo. Y allí es el Espíritu Santo quien viene y quien, digamos, ilumina, alumbra,
y finalmente cumple eso que dice Jesús, los guiará a toda la verdad. ¿Ya? Ahora, también, pues, cuando uno lo piensa en la redacción misma de los evangelios, eh, los evangelios se escriben después de las cartas de Pablo. Entonces, también, ¿verdad? El evangelista tiene conciencia ya de la teología paulina para escribir, ¿verdad? Y ellos deciden escribir así, tampoco sin dar mayores explicaciones, porque uno, no sé, pues, yo me imagino ahí, Roberto, también, si nos tocara a nosotros quizás escribir el Evangelio, escribiríamos esa sentencia, pero después le pegaríamos una ayuda paulina abajo, ¿verdad? Como una explicación, ¿verdad? Más para orientarlos a la gracia de Dios, ¿verdad? En Cristo. Pero finalmente la Biblia tiene también esa riqueza, ese misterio de que se entiende junta, ya de que finalmente necesitamos juntar las distintas partes como un rompecabezas, que cuando las tenemos completas, se nos hace sentido todas las partes de ella. ¿Ya? Finalmente, si no tuviéramos a Pablo, por ejemplo, yo sé que nuestro cristianismo sería diferente. ¿Ya? Y quizás muchas de las cosas que ahora afirmamos, quizás no las tendríamos tan claras. ¿Ya? Entonces, eso, lo maravilloso de la Biblia. ¿Ya? Son 66 piezas ahí que en su conjunto nos dan todo. Sí, las clases de la escuela están todas en Classroom, ¿ya? Entonces, si quieren acceso a las clases de los módulos anteriores, me avisan nomás y yo les doy los enlaces ya a Classroom y ahí pueden ver los videos, los PPT y todo, ¿ya? Por ejemplo, esto que vimos hoy día, el documento Q y todo eso, lo vimos en el módulo que se llamaba Introducción a la Biblia, ya que fue el primer módulo que vimos ahí. Ahí hablamos del problema sinóptico, creo, y sí, me parece mucho que hay. ¿Ya? No estoy 100% seguro, pero parece que hay. Después vimos uno de introducción a la teología. Ya, no, pero fue en el primero, donde hablamos de eso un poquito. ¿Ya? Así que, de todas maneras, les puedo mandar al WhatsApp los módulos anteriores para que los tengan ahí. ¿Ya? Así que cuando les mande esta clase, les voy a pegar el link para las clases de los módulos del año pasado. Ya fueron 3 módulos del año pasado. Introducción a la Biblia, introducción a la teología, y el último fue liderazgo 360. Así que eso, mis amados. ¿Ya? Muchas bendiciones para todos. El Señor les guarde. El Señor les bendiga. ¿Ya? Y nos vemos el día domingo ahí con la gracia del Señor. ¿Ya? Bendiciones, hermana Moni, hermana Norma, bendiciones. Iván, hermana María Teresa. Hermanos, Nos bendiciones vemos. a todos. Dios te bendiga, Roberto. Chao, hermano, bendiciones, que estén muy bien. Hermano Mauri, Chao, bendiciones. hermanos. Bendiciones. Chao, Chao, pastor. chao. Gracias. Bendiciones. Chao, Nos que vemos. esté muy bien. Chao, Bendiciones. chao. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Felipe.